Vamos a continuar entonces con este ciclo de introducción al derecho público provincial y municipal. Habíamos quedado en la clase anterior en la descripción de los derechos constitucionales de la provincia de Buenos Aires y ahora habíamos tratado los derechos y garantías, principios, libertades, prohibiciones, obligaciones del Estado, de aquellas contemplaciones que surgen de los tratados internacionales por los cuales la Argentina los ha ratificado a través de las leyes respectivas. Ahora vamos a hacer una descripción de los derechos constitucionales y vamos a comenzar al cotejo con lo que dispone la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Y luego vamos a avanzar en el tema de las garantías constitucionales, que sería la condición de eficacia de esos derechos constitucionales, porque si tenemos derechos constitucionales, ante alguna violación, ante alguna restricción, lesión o amenaza de ese derecho, vamos a tener esos remedios constitucionales primero y luego las garantías procesales ejercidas obviamente a través de algún juzgado, obviamente que después esto se controla ante las cortes respectivas de cada una de las provincias y si prospera por el artículo 14 y concordantes de la ley 48, el recurso extraordinario federal. Pasamos a compartir los derechos constitucionales, vamos a repasar algo de lo que ya vimos y vamos a avanzar entonces con los principios de la Constitución provincial, los del debido proceso, que están en el artículo 15 de la Constitución provincial, libertad personal, el artículo 11 y concordantes, el de legalidad, que está en el artículo 25, el de intimidad, que está en el artículo 26, y la supremacía constitucional, que está en el 57. Tendríamos que ir al anterior, señores. Derechos constitucionales es. Luego vamos a pasar a hablar de la garantía del amparo, pero antes tenemos que ver todos los derechos constitucionales. Lo teníamos preparado allí. De paso, vamos viendo de que el derecho de trabajar, el de igualdad, el de legalidad, el de intimidad, el de defensa en juicio, nuevos derechos que surgen del constitucionalismo social y los nuevos derechos colectivos y el de propiedad se reiteran tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial. Pero siempre la Constitución Provincial, a través de una muy buena factura literario-jurídica del Constituyente Provincial de 1994, ha mejorado la performance constituyente del Constituyente Federal porque ha complementado algunos otros derechos que refuerzan ese cúmulo de derechos y garantías que tiene el ciudadano y también en este sentido la otra cara de la moneda ha limitado el poder del Estado. Entonces, vamos a guardar porque es fundamental este cotejo, que ya lo habíamos visto. Ahí está, como yo les había dicho, los principios de la Constitución provincial, el debido proceso, la libertad personal, la legalidad, la intimidad, la supremacía constitucional. Aunque sea por repetición, vamos a tener memoria de todos estos artículos que ustedes ven que son una numeración distinta a la Constitución Federal. Obviamente, la libertad personal a nivel nacional, ahora vamos a ver que está en el artículo 14, 15, entre otros. Lo que le dije recientemente, la reiteración de algunos derechos, pero mejorados a nivel provincial, con su correspondiente articulado, ¿verdad? Que ya lo vimos en la clase anterior, por eso que los hacemos en una vista panorámica. Los derechos, otros derechos también que están contemplados en la Constitución Nacional, a la seguridad social, el artículo 40, ahí se ve que la seguridad social está asociada al régimen de seguridad social emergente de la relación de empleo público provincial, que aquí aparece la figura del Instituto de Previsión Social. El sistema de seguridad social
para los agentes públicos está a cargo de entidades con autonomía económica y financiera, que está administrado por la provincia, y también, como se verá en la ley del IPS, hay una participación de los afiliados conforme a cómo se establezca a través de la ley. Allí tenemos gremios docentes, gremios del Estado y obviamente los representantes del Estado. La provincia reconoce también la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales. Bien que hay cajas de profesionales, que esta situación no está contemplada, por ejemplo, a nivel nacional, obviamente porque es una competencia local. Hay una descripción genérica en el artículo 14 bis del Constituyente Federal. Y así con los otros derechos, de libertad de expresión, de enseñar y aprender, de domicilio, de correspondencia epistolar, de transitar, de reunión y de peticionar a las autoridades. Ahora pasamos a los derechos y disposiciones de la Constitución provincial que no están en la Constitución nacional. Fíjense el artículo 44, donde la provincia preserva, enriquece y difunde el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico y protege sus instituciones. Además, tiene la obligación la provincia de desarrollar políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir todas las manifestaciones culturales, que sean individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que afirmen, y acá volvemos a revalorizar el tema de la identidad regional, provincial y nacional, y generando ámbitos de participación comunitaria, y ahí aparece también la competencia municipal, donde cada municipio también tiene esa potencialidad y esa facultad de hacerlo, y también, por qué no decirlo, una obligación de promoción, de defensa de todos estos derechos. Este artículo 44 viene a ser la rueda de auxilio del artículo 28 del medio ambiente, porque en el medio ambiente está la defensa de los recursos naturales, como vamos a ver más adelante, y el equilibrio ecológico. Pero la defensa del patrimonio histórico-cultural surge de aquí, y que no la vamos a encontrar, por eso decimos que está en la Constitución provincial y no está en la Constitución federal, en el artículo 41. Días pasados me consultaban sobre un caso concreto a ver cuál artículo era el que era pertinente para la defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural, porque querían hacer una calle que dividía el casco histórico, donde había una estación de ferrocarriles y demás. Es mejor plantearlo con el artículo pertinente, y en este sentido la defensa del patrimonio histórico-cultural, y llegado al caso armonizándolo con el medio ambiente del artículo 41 de la Constitución Federal, está más defendido en el artículo 28 referido al medio ambiente, y en el artículo 44 que acabo de leer. Por eso que es importantísimo el tema de la Constitución provincial, que muchas veces no se cita en las demandas judiciales, y es muy importante citarlo, por lo que dijimos en las primeras clases. Bueno, los del debido proceso, como ya les había dicho, es una factura literario-jurídica que la había hecho doctrinariamente, sacado de otros sistemas de derecho comparado, Augusto Mario Morello, en El proceso justo, que es una obra muy leída y vendida a la vez, muy aleccionadora sobre las defensas del derecho de defensa en juicio y sus garantías, que es el acceso irrestricto a la justicia, que está estampado en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El tema del CONT-OFF no está registrado en el sistema federal, que es la posibilidad, o mejor dicho, la prohibición de prisión por deudas civiles, salvo el caso, como dijimos en la clase anterior, de un delito penal de defraudación, estafa, que es otra cosa. Pero la deuda civil en sí no da lugar a una prisión. Bueno, el derecho de autodefensa, que hoy día está muy en boga, los constituyentes de la provincia de Buenos Aires lo han sacado de las constituciones norteamericanas,
Fíjense el artículo 10 del texto constitucional provincial, donde dice que todos los habitantes de la provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su libertad, en su vida, en su reputación, seguridad y propiedad. Y que hay una prohibición para que se le prive de esos goces, sino por vía de penalidad, con arreglo obviamente a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente. ¿Por qué ahí este artículo no está a nivel nacional? Porque el constituyente provincial se nutrió mucho, incluso estoy hablando de las constituciones del siglo XIX, del texto constitucional de 1854, 1873, 1889 en la provincia de Buenos Aires, que reitero, se nutrió mucho de las constituciones de los estados norteamericanos, de los estados miembros. Por eso no está en el constituyente federal. Pero bueno, acá hay una autodefensa y que no puede ser privado de esa defensa, que es más o menos como tratar de armarse para defenderse, en función de la legítima defensa, que es una, como ustedes habrán visto en el artículo 34 del Código Penal, una de las excepciones a la no punibilidad es justamente la defensa legítima, o morigera un poco el tema, el exceso en la legítima defensa. Es decir, cuando uno repele la agresión a través de un mecanismo proporcional al ataque. Si lo atacan con un cuchillo, puede defenderse con un arma. No es necesario de que sea exactamente igual la defensa. Porque también ahí están las circunstancias del caso. Si el ataque se da en la casa del agredido, ahí tiene mejor posibilidades de defensa judicial el agredido para salvarse y que esa excepción de la legítima defensa sea viable ante los ojos del fiscal y del juez. Y después se evaluará si hay exceso en la legítima defensa, si en vez de tirar un tiro, tiró 2 o 3, puede llegar a haber un exceso en la legítima defensa. Esto dicho al pasar, y esto forma parte también de las normas de derecho constitucional que están ligadas también al derecho penal, que obviamente surge del derecho sustantivo, que es el que tiene la obligación de hacerlo el Congreso General, mientras que el derecho adjetivo, es decir, los códigos de procedimiento, en materia penal, en materia civil y comercial, en materia laboral y administrativo, lo tienen las provincias. El derecho a la vida, al honor y a la dignidad y a la comunicación, información e identidad de origen no están tampoco en la Constitución Federal. Fíjense que cuando a Bartolomé Mitre se le preguntó en la Convención de 1860, aquella que revisó la Constitución de 1853, aquella convención ad hoc que hizo la provincia de Buenos Aires, o futura provincia de Buenos Aires, porque se estaba incorporando, ¿por qué no estaba el derecho a la vida? Bueno, dice el derecho a la vida, hay derechos que no están escritos en esta Constitución, pero que jamás serán borrados de ella. Figuraba como uno de los derechos implícitos, como le dije anteriormente. Y los derechos implícitos tenemos que ir al artículo 33 de la Constitución Federal. Sí, está establecido como una apelación al derecho natural, yo ya lo dije en las clases anteriores, porque habla de los principios generales que surgen de la soberanía popular y del sistema republicano de gobierno. Es decir, que nos habla de los derechos del contrato social. Y acá nos habla de Rousseau más que nada, del contrato político. John Locke apuntaba un poco más al contrato de naturaleza, por eso que por ahí el texto constitucional de Buenos Aires, respondiendo a la pregunta de Lionel, es que sigue el criterio de John Locke, el constituyente bonaerense, porque habla de los derechos del hombre en su calidad de tal, es decir, que habla más que nada de los derechos del hombre en su estado natural, como ser humano, en su calidad de tal. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de poder de policía. Y después los otros derechos que ya hemos visto: el acceso a la justicia, a la libertad de trabajo, industria y comercio,
las utilidades producidas por juego de azar, que yo creo haberle leído el artículo 37, que había constituyentes que no estaban de acuerdo en este tema, los derechos de las entidades intermedias, colegios profesionales, cooperativas, mutuales, que no está a nivel nacional. A nivel nacional usted recuerda que está asociarse con fines útiles, los títulos profesionales y el ejercicio profesional de las profesiones liberales. Fíjense toda la gama de derechos que no están en el texto nacional. A la investigación científica y tecnológica, los derechos sociales, a la familia, a la niñez, que están en el artículo 36, artículo 36, que está descrito en 10 incisos, dentro de los cuales tenemos también el derecho a la salud, a los indígenas y a los veteranos de guerra. Derechos laborales de los trabajadores estatales, que están en el artículo 39 del texto provincial, donde les dije también que principios que estaban legalizados a nivel nacional por la ley 2744, ahora están constitucionalizados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 39. Ahora, fíjense el detalle de que hago hincapié permanentemente, que es la divisoria de aguas, o la bisagra, o el gozne, que abre a la participación del Estado, pero a su vez a la limitación del Estado. La razonabilidad, que está en el artículo 28 de la Constitución Federal, que yo se los dije en la clase pasada, que es una limitación al legislador, donde nos habla de las limitaciones que tiene el legislador en función de no alteración de los derechos constitucionales con excepciones reglamentarias. El artículo 28, para ser textual, dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que el legislador no puede alterarlos. ¿Qué significa alterarlos? Bueno, menoscabarlo de tal forma que se vaya de una limitación discrecionalmente razonable a una prohibición. Es decir, que no se puede prohibir. Que esa limitación no sea arbitraria. Entonces ahí está el principio de razonabilidad, que no está en la Constitución provincial, que, reitero, muchas constituciones provinciales lo tienen, lo reiteran, y bueno, el constituyente provincial ha dicho: este es un tema que es un principio general del derecho, prácticamente no lo vamos a ubicar. Sí está, como lo vamos a ver, la limitación de esa razonabilidad en el artículo 144, inciso segundo, de la Constitución provincial, donde limita al gobernador de la provincia de Buenos Aires que no puede alterar derechos constitucionales con excepciones reglamentarias, que es similar al artículo 99, inciso segundo, de la Constitución Federal para el Poder Ejecutivo Federal. Por otro lado, este principio de razonabilidad tiene una interrelación directa con el principio de limitación de los derechos constitucionales que está en el proemio. No me voy a cansar de reiterarles esto, que es la clave del derecho constitucional. Los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenten su ejercicio. Lo reiteramos, ¿por qué? Porque es fundamental. Acá está la clave del derecho constitucional, y acá surge el mal llamado poder de policía, que es la limitación a los derechos constitucionales, que después vamos a ver que es un tema apasionante sobre hasta dónde puede ir el Estado y hasta dónde también puede ir el derecho del ser humano como derecho público subjetivo en una comunidad, y hasta dónde puede ir el del vecino. Es decir, ustedes habrán oído hablar que mi derecho va hasta donde empieza el del otro o el de los demás, esa idea de alteridad que decíamos para tener una idea de justicia, que el otro también existe.
y los derechos en materia tributaria que no están consignados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que lo tenemos en el artículo 4 y 16. El cuarto, donde habla equitativa y proporcionalmente, donde allí también surge por una interpretación doctrinaria la progresividad, el que tiene más paga más, que no hay una igualdad isonómica, no es una igualdad total, sino una igualdad en situaciones iguales, y el que más tiene siempre debe pagar más. Ahí está el principio de capacidad contributiva, de acuerdo a la potencialidad económica que tiene cada uno, porque hay una decisión del Constituyente Federal de fijar la igualdad del ciudadano ante el impuesto, ante la ley y las cargas públicas, sin otro requisito que la idoneidad para los cargos públicos, que esta es otra de las excepciones que hace al principio de igualdad.